juntamente con los fieles. Dice la Escritura, y es importante entender lo que es tener un pastor. Yo no hablo de mí, yo hablo del pastor de los pastores. Hablo de Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de los señores. Cuando hablamos de Jesús, que el tema de hoy le pusimos por nombre Jesús, mi buen pastor. Jesús, mi buen pastor. ¿Cuántos creen que Jesús sea un buen pastor? Todos. Sabemos que Él nunca nos falla, Él siempre está día y noche, Él no duerme. No sé cómo le haga, pero no duerme y siempre está pensando en nosotros. Siempre nos está guardando. Él tiene una multitud de ángeles a su mandato, a su orden. Son siervos de Jesús que nos favorecen a todos nosotros. Y este día que vamos a hablar de Jesús en toda su extensión, vamos a permitir que Dios realmente sintamos el pastoreo de Cristo. Yo como pastor le puedo fallar. Yo como pastor puede ser que no le conceda alguna cosa y va a haber molestia. Yo como pastor a lo mejor no voy a hacer lo que usted necesita. No voy a tener tal vez el tiempo que usted está requiriendo de mí. Pero Cristo es el pastor que todo el tiempo está con usted. Él siempre está ahí con usted. Él nunca le va a fallar. Y quiero que comencemos a ver la Escritura. Porque cuando Jesús dirige como pastor nuestras vidas, Él nos lleva siempre a la eternidad con su bendito amor. Abra su Biblia en Juan 10:7 y ahí vamos a comenzar a estudiar la palabra. Esta palabra de Juan 10:7 fue cuando a Cristo realmente lo despreciaron los fariseos y los escribas y no valoraron la bendición de tener a Jesucristo en la tierra porque no lo creían nunca a Él. Y dice Juan 10:7 así: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida dará por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Voy brincando versículos, no se vaya a confundir, perdone que no le dije. En el 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Es el mismo capítulo 10, leímos el 7, el 9, el 11 y el 14. Le voy a repetir algo que es importante, el 9. Yo soy el buen pastor, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando lees esta palabra, estamos entendiendo que Jesús declara que es un buen pastor. Declara que Él es el único buen pastor sobre todos los hombres que Dios envió a la tierra para guardar un pueblo que Él ama, ovejas que Él tenía que estar pastoreando. Jesús vino a la tierra, dice la Escritura, que vino a buscar a su pueblo, a los judíos. Dice, y su pueblo no le conoció. Tampoco el mundo, su creación, lo conoció. Y Él estuvo en la creación. Pero nadie le conoció. Y solamente rechazaban sus enseñanzas. Y cuando esto sucedió, e incluso los mismos de su pueblo lo rechazaron por ser para ellos un hereje, una persona que se determinaba a Dios y cómo era posible, y comenzaban a despreciarlo. Y toda la gente que lo despreciaba no entendían, muchos de los que ya estaban convertidos, por qué no alcanzaban a entender a Jesucristo si Jesucristo era Dios. Pero si yo le pregunto a usted, ¿usted entiende a Jesucristo? ¿Usted cree que Jesucristo es Dios? Usted me va a decir que sí, porque usted ya está dentro de un rango espiritual de salvación. Usted no está fuera de la salvación, usted ya conoce a Jesús en su corazón. Pero la gente que no conoce a Jesús rechaza sus enseñanzas, prefiere sus costumbres que las enseñanzas de Jesucristo. Pero Jesús me dice una cosa: yo soy el buen pastor, el que por mí entrare será salvo. Jesús me determina que no hay otra puerta más que Jesucristo para entrar a la salvación. Desgraciadamente mucha gente vive ciega y no podemos hacer nada, solo el Espíritu Santo y el poder de Dios puede transformar las vidas. Cuando uno le habla a una persona
de la religión que fuera más que todo, pero que no fuera la real en Cristo Jesús. Le habla a uno y lo primero que te dicen: yo tengo mi religión. Te ponen como una pared, un muro. No, a mí no me hables. Yo ya soy una persona con religión. Tendrá una persona con religión, pero no tendrá una persona con Jesucristo en su corazón. Es muy distinto tener a Jesús como oídas a tener un Jesús en el corazón. Cuando yo tengo el pastor de pastores en mi corazón, yo comprendo el reino y puedo decirle a mis hermanos: te amo. Porque el amor de Cristo me hace sentir amor hacia la gente. ¿Por qué los hombres, aún cristianos, pierden el amor de Cristo? ¿Por qué los cristianos se pelean entre unos con otros? ¿Por qué se odian entre cristianos? Una de las cosas que lo dije el miércoles y lo voy a repetir ahorita: ¿qué pensaría Jesús? ¿Qué pensaría Jesús de toda esa gente que viene de Honduras y El Salvador? ¿Cómo pensaría Jesús con ellos? ¿Qué les diría Jesús a ellos? ¿Les diría: váyanse, estorbo de la nación? ¿Les diría: no los quiero? Si la Biblia me dice: recibe al forastero, dale de comer y que viva contigo. Hermanos, yo les pido que amen a esa gente. Es tan humano como tú y como yo. Si son movidos políticamente, a mí no me interesa. Me interesa cómo vienen sufriendo esas personas, apedreadas, maldicientes a su vida, ofendidas por la gente. Si viene gente mala, que Dios los redime y los perdone y los cambie. Pero no nos corresponde juzgar. Nosotros somos la misericordia en la tierra. Nosotros somos extensión de la misericordia para con esa gente. Que su boca se retracte si un día habló mal de ellos y diga: bendice, Señor, toda esa gente y dales trabajo, Señor. No sabemos la necesidad. Cuando usted ha estado sin trabajo, Jesucristo no pensaría así: hazle como puedas. Jesucristo le estaría dando respuesta a su petición, porque Él es el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Jesucristo me dice algo: yo los salvaré, entrarán y saldrán y hallarán pastos. Usted viene a este lugar y encuentra pastos. Usted viene a este lugar y come, se sacia de la palabra. Cuando lee la Biblia se sacia de la palabra, pero tiene que ir a trabajar. Y en el trabajo no le van a hablar de Cristo. Le van a hablar de problemas, le van a hablar de injurias, tal vez porque es cristiano, lo van a ofender. Pero sabe una cosa: usted saldrá fuera donde está la unción, porque tiene que ir al mundo a trabajar. Pero sabe una cosa: regresará con Cristo, no se olvidará que Él es su Salvador, que Él es el que le da la bendición siempre y siente la paz con Él, porque el pastor de las ovejas le recuerda allá y le recuerda aquí que Él le está guardando su vida. Las ofensas no nos apartan de Cristo. Una de las cosas que nosotros entendemos cuando los escribas y los fariseos hablaron con Él y comenzaron a juzgarlo, Jesús les dijo algo importante. Le dijo: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho antes. Jesús hablaba y le decía: no me entienden ustedes, pero estos que están frente al pastor Samuel todos lo entienden, porque son ovejas de mi prado. Son ovejas que yo salvé y me entienden y me escuchan. Y puedo hablar con ellas y ellas hablan conmigo. Pueden estar en un tiempo, no en la iglesia, pero nunca se olvidan que el redil de ellas es Cristo Jesús y no vuelven al mundo sino a Cristo. Salen y entran sin olvidarse de Jesucristo, no que se pierdan. Qué hermoso es que nosotros tengamos un pastor que no descuida las ovejas, ni se le pierde ninguna, dice la Escritura. Vamos a Juan 10:27 y ahí sí los vamos a leer uno tras otro hasta el 30. Dice Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Dígale a Jesús ahí donde está: Señor, yo soy tu oveja. Hola, bendíceme. Y sabe una cosa: aparentemente nuestra voz no llega más allá que este techo, pero llega hasta la presencia de Dios, porque Dios conoce la voz de usted. Y cuando usted le dice: Señor, aquí estoy, y Él oye la voz y Dios le contesta, le responde a su petición.
Él nunca lo va a dejar solo a usted ni a mí. Y dice, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. ¿Por qué razón dice la Biblia que nadie se las puede arrebatar de su mano? Imagínate que el diablo se le ocurra querer tumbarlas de la mano de Dios. Cuando usted esté en la mano de Dios, nadie las va a tocar. Cuando usted está con Jesús, nadie puede hacerle nada, porque tiene una super protección divina que nadie toca su vida, porque está guardado. Porque los cristianos a veces pensamos que Dios se descuidó de nosotros. Jesús no se descuida jamás de nosotros. El problema somos nosotros. El problema es que nosotros nos bajamos de la mano de Dios. A veces pensamos, bueno, ¿cómo dice Jesús que nadie la va a arrebatar? No, no los arrebata, usted solo se bajó. Y cuando usted se baja de la mano de Dios, comienza a ver que el mundo no le va a favorecer a usted, sino lo va a maltratar. Oí un mensaje que ya lo prediqué una vez, pero lo voy a volver a predicar de nuevo otro día. Hace tiempo, hace más de 1 año, 2 años que lo prediqué. De lo que tú tienes guardado en tu casa. A veces tenemos cosas que nos afectan en la casa. Y a Dios no le gusta que nos combinemos con cosas del mundo o cosas de idolatría y estar en mi casa guardándolos como unos valores de los abuelos. Y Dios es muy celoso. Cuando un pastor te pastorea, quiere que seas íntegramente su oveja, nada más para Él. Y nosotros a veces no comprendemos por qué Dios, qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que Dios hace? Entonces, ¿dónde está Dios? Y cuestionamos a Dios como si fuera el culpable, y nosotros somos los que a veces no entendemos qué es lo que estoy fallando yo con Dios, porque su palabra es sí y es amén. Sus promesas son fieles y verdaderas. Él no falla, Él es íntegro, Él es un Dios verdadero. Él te dijo y te da, Él te bendice, no lo va a detener, no hay quien lo detenga. Pero pregúntate a ti mismo en qué estoy fallando con Dios. A veces los cristianos buscamos no ser idólatras, y lo dice en Romanos, y adulteramos. A veces los cristianos no somos idólatras y fornicamos. No porque no seas idólatra, no valga un pecado delante de Dios como el adulterio, la fornicación y muchos más. Tenemos que vivir en Cristo con nuestro pastor y que nuestro pastor nos guíe y nosotros hacerle caso a un pastor. Yo tenía un pastor, tuve una vez nada más ovejas que jamás me volví a querer tener cabras. En aquel tiempo yo tenía ganado y tenía vacas y un día dije, voy a comprar chivas a ver qué se siente tener chivas. Y es lo peor tener chivas para mí. Respeto al que tiene chivas. Y le decía al pastor, ¿cómo le haces para que las cabras no se te vayan tan lejos o no corran y andes corre y corre atrás de ellas? Y decía, no, mira, aquí tengo la onda. Las voy guiando con el perro y la onda. Y le digo, cuando no te hacen caso, ¿qué haces? Pues, lo mejor que hago es que me la traigo cerca, le ato 2 patas, que tenga manera de caminar poquito y se vaya junto conmigo y va comiendo conmigo. Y no corre más que lo que yo no quiero que corra. Y no se me va. ¿Qué les parece si le decimos a Jesús que nos haga eso? Átanos un poquito el pie, Señor, para no correr para otro lado. El Señor lo que quiere es que seamos fieles y verdaderos. Mi pastor no quiere andarnos tirando con la onda, ni maltratando a sus ovejas. Él quiere simplemente decir, hijo, regresa. Y como ya conocemos la voz del pastor, dice, sí, pastor, yo regreso. Entonces, el pastor me habla y conozco. Yo le hablo y me conoce. ¿Dónde está la falla entonces? En que cuando él me habla yo no le hago caso. Ahí está la falla. Y cuando más corro y me separo de él, parece que más se pone complicada la cosa.
Jesús quiere que nosotros seamos leales, fieles. Un buen pastor siempre va a cuidar a sus ovejas y no las va a dejar que se pierdan. Dios va a permitir que le roben sus ovejas. Imagínate qué clase de Dios tendríamos si nos roban las ovejas de la mano de Dios. Jesús nos dijo un día, y les habló también a los fariseos, y les dijo una cosa que está, un versículo que está en Lucas 15:4 en adelante. Te lo voy a leer para que lo recuerdes, tú lo conoces. Dice así en Lucas 15:4. Dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque la he encontrado, mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Todos nosotros no necesitamos arrepentimiento. ¿Usted qué cree? Diga así fuerte. Entonces todos ustedes son pecadores y yo no. Todos somos pecadores, yo también. Pero la Biblia me enseña una cosa: hay pecadores que se pierden y hay pecadores que la vida diaria por ser humanos somos pecadores. Pero hay pecadores que buscan el mundo y se van al mundo. Es más, están en la iglesia y viven en el mundo. Jesús en poco tiempo estará recogiendo a todas sus ovejas que se han perdido y sabe que están determinadas para una salvación y una vida eterna. Una doble vida de un cristiano es salirse al mundo y buscar las cosas de la carne, y vivir en la iglesia y tratar de santificarte, porque curas, sanas tu dolor, sanas tu culpa y te sientes bien porque sabes que Jesucristo te perdona. Yo no sé qué pecado tan grande pueda ser que usted pueda cometer o yo pueda cometer que Dios no nos lo perdone. Cualquier pecado. El problema aquí es que cuando Dios me habla de la oveja perdida, a Dios le interesan mucho los hijos de Él que se van de su lado. Cuando yo me alejé de Dios, a Él le pudo mucho irme. Y yo me pongo como ejemplo porque no quiero poner a ninguno de ustedes, porque ustedes son puras ovejas del redil. Yo fui la única que me salí. Y cuando me fui de Cristo, siendo un predicador de la palabra en mi edad juvenil, vino el ladrón y me robó la paz, me robó el gozo, me secó y me llevó al desierto. Y ahí en el desierto me ofreció sus ventajas, sus deseos humanos para conmigo, y los tomé. Y cuando yo andaba en el desierto le decía al Señor: no te fijas cómo ando, te estoy viendo todo. Jesús me decía: te estoy viendo todo. Bueno, ¿y por qué no me salvas? A ver, ¿por qué no me sacas? Retando a Dios. A veces somos así: Señor, ¿qué no ves que estoy batallando? Sí, Dios lo sabe que estás batallando, pero no es el camino del arrepentimiento. El camino del arrepentimiento es volverte a Dios y pedir perdón y no volver a estar pecando. Porque lo más fácil del hombre es que cuando el pastor te cuida, tú puedes salirte del redil, ir a comer la hierba que quieras, y te vas a dar cuenta que estás fuera de un rebaño y andas solo por allá, y fácilmente el lobo te va a comer. Y yo le dije a Dios un día: mira, Dios, yo sé que soy hijo tuyo y no me voy a perder, pero sabes una cosa, ya me harté, no puedo salir, no sé cómo hacerle. Estoy atrapado en mi propio pecado, en mis gustos, y yo no sé cómo salir de esto. ¿A poco tú no le has preguntado a Dios esto cuando tú sabes que hay una debilidad en tu corazón y no sabes cómo salir?
y le dice al Señor: Señor, dime cómo voy a salir de esto, no puedo salir. Quiero salirme de esto y no alcanzo a salir. Ahorita el mundo está tan perdido que a veces vamos nosotros caminando y vemos que otros se pierden y otros se pierden. Pensamos que todos esos van sufriendo y no te das cuenta que tú también eres vulnerable a todo lo que está pasando en el mundo. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Cuando yo levanto intercesores, no los levanto porque sean hermanos que oran bien bonito y que hacen llorar a la gente. Necesitamos cubrir la iglesia en clamor a Dios. Solamente Daniel estaba orando por un pueblo que estaba atrapado. Y en ese tiempo dominado por un principado persa. Y Daniel clamaba a Dios: Señor, sálvanos. Se integraba en el pecado del pueblo. Sálvanos, Señor. Perdona nuestro pecado. Y Daniel, siendo un hombre obediente, se incluía porque sabía que era humano y hablaba con Dios. Y un solo hombre clamó para que todo un pueblo saliera y fuera libre. Cuando un grupo de intercesión ora, te aseguro que cosas maravillosas suceden en la iglesia. Cosas poderosas van a cambiar en la vida del humano. Cosas tremendas que el hombre no puede hacer, lo va a hacer porque Dios le va a ayudar. Todo ese pueblo, si era el pueblo de Dios, ¿por qué tuvo que levantarse una persona oradora clamando al Rey de Reyes? Porque estaban como aturdidos por el pecado y por el reinado persa. Pero el que estaba acá sabía que el amor de Dios no estaba con ellos. Aunque Dios los amaba, no estaba ahí porque era mucho el pecado. Pero Dios habló con Daniel y le favoreció, y fue el ángel y lo sacó de ese cautiverio que tenía el pueblo de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, teniendo un pastor tan grande, en estos tiempos Dios nos va a sacar de los problemas. Una de las cosas más difíciles del hombre en el matrimonio es el secreto matrimonial. ¿Cuál es? ¿Cómo te portas como matrimonio en tu casa? ¿Cómo tratas a tu esposa en lo sexual? ¿Qué dejas entrar a tu cama? ¿Cómo haces las cosas que parecen santas y las conviertes perversas? Porque nos ha invadido la pornografía, nos ha invadido todo lo que es sexo a nivel mundial. Y queremos meterlo en lugares cristianos donde no cabe. Y sacas al Espíritu Santo de los lugares santos. Porque aún en la cama con tu esposa, ahí es santo cuando lo haces conforme a la palabra. Es santo. Y el Espíritu Santo está contigo. Pero nosotros, como un buen pastor que es Dios, nos dice: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. No hacen las cosas como les he dicho. Yo soy el pastor, pero alguien en la tierra tiene que anunciarles que el pastor está hablando y que el pastor los está llevando a pastos frescos, que el pastor no quiere que se vayan al despeñadero, que el pastor quiere que vivan conforme a Dios. Una de las cosas que suceden en el cielo, y dice la palabra en Lucas 15:10, dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Cómo estará la fiesta en Los Ángeles, en el cielo? Ahorita en la tarde va a haber grande fiesta, porque todos nos vamos a arrepentir delante del pastor de los pastores. Y le vamos a decir: ya no tendrás más una cabra, sino tendrás una oveja a tu lado, mi Señor. Ya no seré un cabrito, sino seré un cordero delante de ti, Señor. La similitud entre cabra y cordero es mucha la diferencia. La cabra siempre anda saltando y traviesa, y la oveja es noble, sumisa, entendida.
¿Cuántos cabritos hay aquí? Levanten su mano los cabritos. Gracias, hermano. Gracias por la sinceridad. Se equivocó, hermana, dice ella. Pero sabemos que nosotros somos hijos de Dios y que Él va a cuidar, nos mandó a Jesús para cuidarnos. Una de las cosas que Dios habla de la compasión de Jesús hacia las ovejas que no tienen pastor fue cuando estuvo en aquel tiempo que recorría a Jesús las ciudades y hacía muchos milagros. Lo dice en Mateo 9:35, abra su Biblia ahí, si la tiene por ahí. ¿Listo? Dice 9:35 de Mateo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así se mostraba el pastor. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Yo le pido a usted que usted ore por mí. ¿Sabe para qué? Para que sea un pastor conforme al corazón de Dios y pueda cuidar su vida. Porque Jesús ya no va a bajar a verlo usted físicamente, pero me mandó a mí. Y me dijo, ahí te encargo estas ovejitas. Una que otra será cabrito y otra que otra será chiva. Pero sabes una cosa, todas las amo, las voy a ir dirigiendo y sacando a un nivel de gloria, a un nivel de crecimiento. No las voy a abandonar, solamente te encargo, pastor, que te puse delante de mis ovejas, que las cuides. Yo no me puedo enseñorear de su vida, ni me puedo mofar de que yo puedo hacer con usted lo que quiera, porque no son mis ovejas, le pertenecen a Jesucristo. Cada rebaño, cada oveja está guardada por el pastor de los pastores. Cuando yo me quiero adueñar de su vida, entonces yo estoy mal. Cuando yo quiero sujetarlo a mí a través de la palabra y le meto miedos con la palabra, yo estoy manipulando su vida con la misma palabra. La Biblia no me hace ni me lleva a manipular las ovejas son de Cristo. Entendamos una cosa, que si caminamos como ovejas de Cristo y hacemos la obra de Dios, Dios pondrá gracia en su pastor y sentirá el amor de Cristo por medio de su pastor. Cuando usted no quiere ni a Cristo, al mismo pastor ataca. Porque Dios refleja en mí algo para usted. Yo no soy Cristo, yo no soy Dios, pero soy un hombre que Dios envió para ministrarlo, para llamarle de vez en cuando veo que no viene, cuando decirle qué pasó, o cuando esté enfermo, o cuando llora, o cuando se mueren sus seres queridos. Ahí estaré si usted me invita. Es mucho el trabajo del pastor, pero lo hago con mucha gratitud a Dios por lo que soy, un pastor. A veces uno quiere vida privada y uno no tiene vida privada. Eso es mentira. Yo voy a hacer mi vida, jamás haré mi vida ya. Ya la perdí para ganarlos a ustedes en la palabra de Dios y llevarlos al reino, buscando sus vidas, cuidando sus vidas, orando por ustedes, llevando el evangelio, cuidando pastores, abriendo iglesias. Es una vida de loco esto, pero todo me da el Señor la fuerza. Uno no puede hacerlo si no te da la fuerza. Lo mismo hace Dios contigo. El pastor de los pastores te va guiando y te va diciendo qué hagas. No te desesperes. Dios te va a acomodar la vida. No te va a dejar solo. Él hará las cosas mejor que como tú las piensas, porque más grandes y más altos son los caminos de Dios y los pensamientos que los que tú puedas tener para contigo mismo. Dios nos menciona una cosa: cuando Él tuvo compasión de las ovejas porque estaban dispersas y estaban desamparadas, me está diciendo, voy a ver qué hago con estos. Y abajo en el versículo siguiente dice, oren al Señor para que traiga obreros a su mies, porque faltan obreros. Yo me pregunto en ti, ¿cuántos amigos has invitado a la iglesia que tú mismo pastoreas? Tú mismo puedes ser el pastor de tu invitado, pero no te das cuenta. Cuando tú eres el pastor del invitado, te conviertes en ayudante mío y ayudante de Dios.
Porque tú al que invitas, tú lo pastoreas, vas a su casa. ¿Cómo está, hermano? ¿Qué necesita? Tú te conviertes en partícipe del reino glorioso de Dios, en un cuidado absoluto y total de las ovejas de Cristo. Pero cuando todo lo endosamos a alguien, a nosotros no nos interesan las ovejas de Cristo. Es cosa del pastor. No, hermano, es cosa de todos. Dios nos dijo, id y llevad el evangelio. Y no depositas el evangelio y corres. Depositas el evangelio y dejas palabra. Y te va a decir, hermana, ¿cuándo viene? Pues un día vendré. Hermana, cuando tú vayas, o tú, hermano, síguele hablando de Cristo. Cristo mismo, siendo el Dios eterno, no hizo el trabajo él solo. Él hace lo espiritual y el cambio en los humanos, pero a los hombres los mandó a trabajar. Les dijo a los apóstoles, váyanse y lleven el evangelio. Y se multiplicó tanto el evangelio en el mundo que acá estamos hablando de él ahorita. Pero saben una cosa, con hombres y mujeres como ustedes que trabajan y que quieren colaborar con el evangelio de Jesucristo, el evangelio se multiplicará aún más y seremos más hijos y ovejas de Jesús. Pero recuerde que usted mientras trabaja hay un pastor que lo ve y que le dice, bien hecho, hijo. Y en aquel día, como dice la Escritura, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor, lo dice la palabra. Y entonces veremos la recompensa de Dios hacia nuestras vidas. Yo no busco la recompensa, busco que Dios esté alegre, porque yo le estoy ayudando en la tierra a llevar más almas y ovejas, porque el pastor de los pastores me pide que le ayude. Y es el mismo pastor de usted. ¿Qué hacer para esto? Cuidemos todos como interesados, sabiendo que las ovejas son de Jesús. Y lo dice en Hechos 20, 28, dice así. Hechos 20, 28, mire lo que habla ahí. ¿Está listo? Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. Me voy a tener ahí, porque cuando dice obispos pensamos que esto de obispos es para los pastores y los que cuidan. Sí, está bien. Pero si me voy a otra versión, dice a ustedes como líderes y pastores que puso Dios para cuidar el rebaño, conforme habló el Espíritu Santo. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué resultado tiene si yo, voy a bajar un poco, qué resultado tiene si yo, por ejemplo, a usted le digo, oye hermano, usted es oveja de Cristo y en realidad no me interesa usted como oveja de Cristo? Y si me voy al antiguo, lo que pasó con Cristo, ¿sabe cómo lo compraron a usted? ¿Sabe cómo lo compraron? Con la sangre de Cristo. Y si yo no le pongo interés porque usted lo compraron con la sangre del dolor de mi pastor, imagínate mi pastor qué pensará de mí si no me importa la oveja de Cristo. Que me he equivocado, sí me he equivocado, mi hermano. Que no te he atendido en el momento, sí, pero nunca me escapo de orar por ti. A veces el pastor no viene, ¿para qué me quieres? Puedo ir a tu casa, me encanta ir a tu casa. Pero si no puedo ir, no estás desechado de mí ni fuera de mí, menos de Cristo. Entonces, cuando una persona fue comprado con precio de sangre, tú y yo tenemos que cuidarlos entre todos nosotros. Como por ejemplo a mi hermano Chava, lo compró el Señor con precio de sangre. Ay, Señor, yo debo amarlo porque la sangre de mi pastor vino a comprarlo a él y debo cuidarlo. Debo saber que fue muy alto el precio. Y mi Cristo valora el sentir y la pasión por las ovejas. Apasionate por quien invitas de perdido. Apasionate por los que no están en Cristo o los que están y no han venido. A veces yo no me doy cuenta, son muchos. Si vinieran todos, esta iglesia está muy chiquita. Pero afortunadamente los hermanos se turnan para venir. Pero todo eso que te digo es porque necesitamos entre todos
ser ayudantes del pastor de los pastores. ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu papá que antes venía a la iglesia? ¿Dónde está tu hija que antes venía a la iglesia? ¿Dónde está tu prima que vino un día? ¿Tu amiga que invitaste un día? ¿Se entregó a Cristo? Sí, se entregó. Vamos por ellos. Porque el pastor te está pidiendo hoy que vayamos por los que están perdidos. Que vayamos por los que están sin salvación. Que cuidemos las ovejas fieles del Señor. Fíjate una cosa. Voy a acelerar un poco más la enseñanza esta. Y te voy a mostrar algo muy interesante en la vida del cristiano. Si Cristo murió por ti y por mí, cuando Cristo murió por ti y por mí, y que dijo consumado es, habló a la iglesia de Cristo, porque en realidad Jesús al hablar consumado es, quiere decir la palabra viene Gomer, que viene de ahí, consumado es, le habló a la iglesia de Cristo, dijo Gomer, que era la esposa del profeta Oseas, la prostituta. Nosotros antes vivíamos como una iglesia, perdona que se oiga fuerte, pero como una iglesia prostituta que estaba adorando muchos ídolos. Eso se llama prostitución, porque ama a otros también a Jesús. Y el que ama a muchos se considera iglesia prostituta. Ya no estamos en ese lugar, estamos ahora en Cristo. Porque cuando Cristo murió por mí, dijo consumado es, quiso decir Gomer, ya hice lo que tenía que hacer. Consumado es, viene la palabra Gomer, y Gomer era la prostituta de Oseas. Entonces cuando Jesús transformó la iglesia a una iglesia limpia y santa, ¿tú crees que no le va a costar a Dios o le costó su sangre? Y ninguno de nosotros se pierda. No quiere que ninguno de nosotros se pierda. Él no quiere que volvamos a ser los mismos que antes, ni que pequemos con nuestras concupiscencias delante del mundo y que nos vayamos lejos. Él quiere que seamos fieles a Él. Pero Él dice una cosa: yo los voy a pastorear. ¿Les parece que los pastoree? Dice Jesús. ¿Usted qué dice? ¿Quiere que Jesús lo pastoree? Pues quiero decirle que lo está pastoreando ya. Y dice la Biblia en Isaías 40:11, dice la palabra así: como pastor apacentará a su rebaño, en su brazo llevará a los corderos, o sea, los chiquitos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Cuáles son las recién paridas? No está hablando de que cuando tengas un niño tú, ese también es una mujer parida, pero habla de aquellas personas que tienen la facilidad y el deseo de llevar a salvación a otras. Cuando una oveja da a luz a otra, dice la palabra que te pastorea suavemente porque estás multiplicando su ganado. Y el ganado eres tú y yo. Una oveja que habla de Cristo y se multiplica en otra es una oveja parida. Nació alguien por su vida. ¿Cuántas de aquí quieren ser ovejas paridas? De verdad. Aleluya, gracias a Dios. Las ovejas dispersas por el mundo, dice el Señor que Él las hará volver, porque muchas se dispersaron en aquel tiempo y somos parte de ello nosotros. Dice en Jeremías 31:9 así la palabra. Dice: irán con lloro, mas con misericordia las haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber entre las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. ¿Quién es este? Te voy a enseñar algo importante. Quiero que cierres tus ojos y le digas al Señor: Padre, yo soy Efraín. Padre, yo soy Israel. Cuando habla de Efraín está hablando de los gentiles dispersos en todo el mundo. Cuando habla de Israel son los redimidos de Dios que los convirtió en el pueblo del Señor.
Cuando esto dice, lo que está hablando es que yo reuniré al Efraín perdido de la casa de Israel, al que deseché en el tiempo de Jeroboam, y se dispersaron por todo el mundo, hasta México, Estados Unidos, todo el mundo, porque así le dijo Dios a Abraham: serán como las estrellas y como la arena del mar. Y parte de las estrellas y la arena del mar somos nosotros. ¿Usted lo cree? Denle un aplauso al que nos salvó y nos redimió. Si nosotros vemos esta palabra, nos damos cuenta que el pastor de los pastores nos va a reunir en un día y a todo su pueblo. Pero dice la palabra que nosotros, como hijos de Dios, debemos de entender una cosa: hay muchos Efraínes todavía en la tierra, que tenemos que ir por ellos para convertirlos en Israel. Hay muchos Jacob que todavía están en el lugar de Jacob y no en el lugar de Israel. Y nosotros, como colaboradores del pastor de los pastores, tenemos que ayudarle a él a llevar la bendición. Una de las bendiciones que es un rebaño, siempre cuando hay un coyote, un lobo, las ovejitas parece que ponen un cerco y se juntan bien pegaditas, todas bien pegaditas, como diciendo: no te metas, y meten casi a todas las crías en medio, y van pegaditas todas. ¿Qué oportunidad tiene un lobo de meterse entre? Se comerá las de las orillas, pero le están protegiendo todo el ganado. Cuando nosotros hacemos eso con las ovejas de Cristo y guardamos a nuestros hijos, porque nosotros hemos dado vuelta atrás a la bendición de Jehová con nuestros hijos, le voy a decir por qué. Nosotros tenemos que poner límites a nuestros hijos. Y límites es porque nosotros sabemos que el pastor de los pastores nos pide que cuidemos a nuestros primer rebaño, que son nuestros hijos. Viene nuestro hijo y lo primero que le decimos: oye, yo quiero un ¿cómo se llaman los juegos? ¿Starbucks? No, este es el Starbucks, ¿verdad? No. ¿Cómo se llama la caja? Xbox. Starbucks es el café. Xbox. Y le compran el Xbox y le compran me está llevando de paso a muchos, pero no le hacen. Y le compran, y no sabe usted que cada juego de esos puede estar influenciado por demonios. Usted juegue, mijo, juegue, mijo. No le ponemos límites, y el pastor de los pastores: detengan eso, detengan eso. Mi hijo, una fiesta allá donde mis hijos, no, póngale límites a sus hijos, porque usted mismo va a llorarles si no le pone límites a sus hijos. Usted les va a llorar. Cuando el pastor de pastores nos pone límites por la palabra divina del Señor, nosotros, como cuidadores de nuestro principal rebaño, que es la familia, no los limitamos. Si a mí que me limitaron, me limitaba yo solo, pero sabe que eso me sirvió para no perderme. Mi padre era un gran hombre de Dios, de la palabra, un gran padre y un gran amigo, pero me decía: no, hijo, esto no lo vas a hacer. Esto no lo vas a hacer. Oye, papá, pero no lo vas a hacer, no me preguntes, ya te he dicho muchas veces por qué. Está bien. Me puso un límite mi papá, y papá le ayudó al pastor de los pastores. Nosotros le estorbamos al pastor de los pastores cuando le soltamos los límites a nuestros hijos. Mi hijo, no, hombre, mi hijo, cómprale, mi hijo necesita. Sí, vaya, mi hijo. Y al final del tiempo le vas a llorar al hijo. Ayudemos al pastor de los pastores a pastorear principalmente el primer rebaño, que es tu familia. Si el padre de familia no tiene cabeza para ordenar la familia, todos los demás están descabezados. Y Jesús quiere decirle hoy a los varones: ponte la cabeza donde la debes llevar. Póntela. Y sé ejemplo a tus hijos. Que tus hijos no te pesquen en curva, que no tenga nada que reclamarte, porque eres ejemplo que puse a alguien donde dije que bendeciría. Y eso se lo dijo a Abraham: en ti bendeciré a las familias de la tierra, porque estamos hablando de la fe. Cuando yo sé que tengo un pastor, es una fe que tengo, no lo veo, pero ahí está. Y cuando tú eres padre y te dice Dios: compórtate, ponle límites a tus hijos, tú vas a pagar las consecuencias si no los detienes. Tan chiquitos, pues desde chiquitos, dice la Biblia, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
Hay papás que, perdone, pero estamos hablando en general. Hay papás que están los niños aquí dentro de la iglesia porque el niño no quiere. Y allá arriba les enseñan un montón de cosas preciosas para los niños. Y hay niños que no, mi hijo no viene porque como es culto, no, que se quede en la casa viendo la televisión. Póngale límites a sus hijos. Instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él, porque el pastor te está diciendo que así es. Meditemos, reflexionemos las cosas que son reales de la Biblia. Él nos va a llevar, Él va a juntar a Israel, sí, pero nos está advirtiendo las cosas que Él quiere que hagamos ahorita que vamos militando. Los maridos de la casa de Israel, según la mujer samaritana que nosotros hemos venido hablando, Jesús fue con la mujer samaritana como pastor y se sentó y le preguntó ahí: dame agua de beber, mujer, tengo sed. Se le quedó viendo a la mujer y le dijo: ¿cómo me pides tu agua a mí? Si samaritanos y judíos no nos podemos ver. Dame agua, yo te daré un agua de vida que nunca se va a agotar. Y cuando la mujer decide darle el agua, Jesús comienza a hablarle a ella y le dice: ¿sabes una cosa, mujer? 5 maridos has tenido y el que tienes ahorita no es tu marido. A él estaba hablando en representación a una mujer como la iglesia de Cristo. Porque en Samaria, la mayor parte en lo que fue la dispersión de los judíos, cuando Dios los dio carta de divorcio, salieron a la parte más cercana, lo que era Siria y Samaria. Y cuando salieron la mayor parte de Samaria, que estamos hablando casi de lo mismo, estamos creyendo que ahí estaba un montón de gente judía, contaminada con otros pueblos que eran los asirios también. Y la mujer que estaba ahí, Jesús sabía que ellos eran parte de un pueblo perdido. Y le dijo: 5 maridos has tenido, mujer, y el que tienes no es tu marido. Ah, ¿cómo sabes tú? Si es cierto. Eso que me acabas de decir es cierto. Pues claro, yo soy el pastor tuyo y ni te das cuenta. Yo soy tu marido y ni te das cuenta. No se lo dijo en la Biblia, pero se lo daba a entender. Y cuando la mujer se sintió evidenciada por la profecía de Cristo, lo primero que dijo: ah, tú tienes voz de profeta, déjame ir a decirle a todos por allá. Y por una mujer que fue evidenciada, fue y salvó a mucho pueblo. Pero ¿dónde estaba la clave? Que la mujer había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido. Dios no le hablaba a ella de lo que era como una prostituta. Y en realidad le llamaba prostituta porque así se comportaban. A esa hora nada más era cuando iban al agua las prostitutas, al mediodía. Y cuando eso le dijo el Señor, la prostituta lo primero que dijo: ah, me acabas de evidenciar si es que tú eres la mujer a quien le quiero dar el mensaje. A ti en aquel tiempo te dominaron los egipcios, pueblo mío. Después te dominaron los asirios. Después te dominaron los babilonios. Después te dominó Persia. Después te dominó Grecia. Y el que te domina hoy, que es Roma, no es tu marido. Le habló de los 5 países que habían dominado al pueblo y habían tomado las costumbres y habían prostituido al pueblo de Dios. Tipo y figura de la mujer samaritana. Jesús lo que quiso decirle: voltea, yo soy tu verdadero marido. Hasta la fecha Roma tiene dominado a mucho pueblo de Dios que no podemos sacarlo de ahí. Sigue dominando Roma, pero Jesús sigue diciendo: yo soy tu marido. Yo soy tu marido. Acuérdate, todo lo que se llama idolatría se le determina prostituta. Una mujer que está con muchos hombres es prostituta. Una persona que adora muchos ídolos se le llama iglesia de prostitución. Y Cristo le dijo: ni el que tienes es tu marido, pero yo que se sienta a tu lado soy tu marido.
El pastor de los pastores nos sacó a nosotros de la prostitución y nos puso en lugares seguros y nos enseñó a caminar. Por eso le llaman el hijo pródigo. El hijo pródigo no se refleja para una persona, aunque es tipo y figura de una persona que se aleja de Dios. Pero cuando habla del hijo pródigo, habla de Efraín, que fue disperso en todo el mundo. Y todavía sigue el Dios poderoso gritándole: Efraín, vuélvete. Porque Jeroboam, su descendencia era Efraín. Por eso él grita a Efraín todos los días: vuélvete, Efraín, deja de prostituirte entre las naciones y vuélvete al Dios que te salva. Y nosotros, como ayudantes del pastor de los pastores, haremos volver a Efraín al camino de la verdad y caminará. Porque la Biblia nos enseña y nos menciona el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se fue, tipo y figura, el papá, el Dios eterno, que dijo el Efraín: ya me voy, dame los bienes que me corresponden porque yo me voy de tu lado. Y dice que el papá le dio la herencia y se fue. Y cuando él se fue lejos a una ciudad perdida. Eso es tipo y figura del pueblo que abandonó a Dios y se mezcló entre las naciones y se olvidó de su Dios. Hubo un tiempo mucho después de Josué que ya ni se acordaban de Dios. Estaban tan metidos en las cosas del mundo y en las idolatrías que de Dios ni se acordaban. Pero el pastor de los pastores nunca dejó de gritar: oveja mía, vuelve al redil. Oveja mía, te estoy esperando. Y sigue hablando Dios de esto. Vamos a adelantar esto. Dice la Escritura en Lucas. Vamos a Salmos 41. Ya les expliqué lo de Lucas. Salmo 41. Ya voy a terminar. Dice la Biblia así en Salmos 41. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando dice esto la palabra, hermano, nos damos cuenta que el pastor de los pastores sigue sacando a muchos de nosotros o a mucha gente de lugares donde ellos no pueden salir solos. Veía un programa de un cristiano que se perdió en la pornografía y se perdió y se degeneró porque le dio puerta abierta a todo eso. Y dice que cuando estaba en medio del dolor, porque se acordaba del pastor de los pastores y de los tiempos del gozo de Dios, y decía: yo quiero volver pero no sé cómo, estoy tan atrapado. Y le decía: Señor, ayúdame, yo no puedo quitarme esto, es más, es imposible. Y dicen científicamente que la pornografía es más adictiva que la cocaína. Imagínate cómo será la cosa. Y platica el muchacho que decía: yo solo quiero que Dios me hable. Y presentó este Salmo 41 y 2. Y le decía al Señor: Señor, ayúdame, yo no puedo. Estoy atrapado entre la mentira. Me tienen encarcelado en la pornografía. Sácame ahora, Dios. Se fue por un camino de rescate correcto, no por el camino de elevación, que tú dices: no, pues si quiere que me ayudes. Y no, eso no es correcto. Tú tienes que humillarte delante de Dios para que Él comience a bajar sus lazos de amor y te saque de ahí. Si te saca de cualquier tipo de problema que tengas, porque el pastor de los pastores, si algo ama, son sus ovejas. Y dice la palabra, dice el muchacho, que cuando él oyó una voz que le dijo: en este momento sacaré tu vida a una vida de paz y de amor. Dice que sintió como que le arrancaran una piedra que estaba encarnada en su corazón. Se me dolió tanto el corazón que grité al momento que sentí eso. Y después de eso comencé a odiar, comencé a repudiar la pornografía y comencé a repudiar hasta los canales de televisión que salen cosas que hacen o anuncian la pornografía. Y comencé a sentir el amor de Dios.
Entonces vi que Dios extendió su mano y me sacó del lodo cenagoso. Y entonces dice, comprendí que verdaderamente el pastor de los pastores fue por la oveja perdida, y allá donde estaba la cargó y se le echó en los hombros y me sacó de ahí y me puso en el aprisco. Hermanos, si tú estás pasando por una situación similar, cualquiera que fuera, no tiene que ser pornografía, cualquiera que sea, y no sabes cómo salir de ahí, habla con Dios, habla con el Espíritu Santo, Él te va a ayudar. A veces suele suceder que guardamos el secreto también, que nosotros no queremos que nadie lo sepa, pero seguimos con el dolor. Y es dolor pecar, hermano, cuando tú temes a Dios, cuando tú amas a Dios, cuando te acuerdas que eras cristiano o que eres cristiano o que vienes a la iglesia y oyes una palabra como esto: Señor, ¿cómo le hago para salir? Me siento solo. Y cierras tu cuarto y abrazas la almohada y comienzas a llorar, porque no sabes cómo hacerle. Estás como abandonado. Pero dice Dios, ahí en tu recámara y estoy yo. Estoy a punto de cargarte en mis hombros y llevarte al lugar seguro. Y te va a llevar Dios y te va a poner en lugares seguros, porque el pastor de los pastores no olvida ni abandona sus ovejas. Yo podría abandonarla a usted, pero Cristo nunca la abandona a usted. Su padre o su madre lo podrán dejar, pero Cristo nunca lo va a abandonar. Él siempre va a estar en los momentos más críticos de su vida. Me acuerdo cuando yo fumaba, y fumaba bastante. Mi esposa sabía, yo tenía antes bigotes, era muy bigotón. Todavía tengo, pero yo no me los dejo. Y los tenía negros, ahora los tengo blancos. Y yo me acuerdo que fumaba mucho en aquel tiempo. Y le decía a mi esposa, ya no quiero fumar. Pues no fumes. Y ella también fumaba. Y le decía, pues ya no compres, pues ya tú tampoco compres. Y nos echamos la paleta uno al otro. Y decía mi esposa, mira nada más cómo tienen los bigotes amarillos y los dedos amarillos, hágame usted el favor. Y un día le dije a mi padre, así. Me acuerdo que estuve en Chicago, era cantante de música ranchera en los antros de Chicago. Imagínate qué mugrero no vi, mucho mugrero vi. Y era el charro negro, me llamaban así, y les cantaba a los narcotraficantes de allá. Y me invitaban a drogarme. Les dije, yo no hago eso, no me gusta. Te está dando la casa, vente, pásale. Platillos de cocaína, mujeres. No, gracias. Dije, ya me acordaba de mis hijas tan chiquitas. Dije, no. Me retiraba y decía, vente, siéntate perdido aquí. Yo veía todo lo que hacían, esa sangre, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Yo no soy de aquí. Y en ese momento, cuando Dios me hablaba, le decía, Señor, manda un ángel y protégeme y sácame de aquí. Al poco tiempo tuve que salir de Chicago y me vine para México. Y cuando llegué, precisamente por eso le estaba platicando esto, era bien fumador. Y llego aquí y me dice mi padre, que todavía vivía, dice, oh hijo, porque papá sabía que yo no andaba muy bien. Los papás no intuyen, saben que ando no mal. Dice, mira hijo, Dios te ama, tú predicabas la palabra, hijo. Vuélvete a Dios. Papá, es que mira, estoy chavo. Ay, yo todavía soy Juan Camané y a mí nadie me tumba. Y el diablo me quiso atrapar. Y habían pasado muchas cosas en mi vida muy feas. Y le hice caso a mi padre. Y fui a un retiro, me acuerdo, en una montaña de varones. Le dije, mira Señor, voy a ir, tú eres mi pastor y sácame, hombre, ya no quiero fumar, me siento hasta mal delante de tus ojos. Ya. Y fui al campamento. Y ahí estaban los hermanos, me acuerdo, de la iglesia apostólica en aquel tiempo. Son muy fuertes en orar y se meten mucho con el Espíritu Santo. Y estaban bien metidos. Y yo los veía y decía, no, yo no puedo hacer eso. Yo conozco eso, pero no lo puedo hacer por mi cigarro. Y me dice el Señor, ven hijo, métete, que te voy a limpiar. Me metí entre ellos. Oh,
Oh, sangre de Cristo. Nada más entré en ese círculo donde estaban ellos. Cayó la gloria de Dios. Y sabes una cosa, jamás volví a agarrar un cigarro hasta la fecha, ni lo volveré a agarrar. La sangre de Cristo reprende el cigarro. Es Dios quien te ayuda. Y comencé a ver las cosas de esta manera, y hoy que Dios me dio esta palabra, dije, ¿cómo no va a ayudar a mis hermanos? Si me ayuda a mí, a todos nos va a ayudar. Soy su pastor y ámenme mucho, pero amen más a Cristo. Dice la Biblia que el ladrón no viene sino a matar, hurtar. No viene sino a hurtar, matar y destruir. Pero dice que la palabra que Cristo vino a darnos vida, y eso viene a darte hoy vida el Señor. Algo importante que dijo Dios, con ese término, dice la Biblia en Mateo 6:13, lo saqué de la Biblia, Nueva Traducción Viviente, quiero que la abran, la pongan en la pantalla. Mateo 6:13, véalo ahí, con este versículo terminamos. ¿Lo tiene ahí? Mire lo que dice ahí. Dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. ¿Por qué Dios habla así? ¿Por qué nos dice esta palabra así? ¿Sabes qué es esto? Es la oración que Dios le dijo a los apóstoles que hicieran parte de la oración. Entonces, cuando usted esté pasando por un momento difícil después de esta prédica y usted quiera dejar todo lo que estaba mal, porque las cosas que usted hace sabiendo que está mal es pecado, dice Romanos 6:13. Sálgase de ahí y dígale al Señor, Señor, no permitas que yo ceda a la concupiscencia de esta carne. Cuando tú clamas a Dios, como esa oración nos la dejó Dios, esa oración tiene que ser respondida por Dios. Y al momento que tú clamas y le dices, Señor, no me dejes caer en tentación, líbrame del mal, entonces Dios escucha y dice, yo les dije que oraran así. Y cuando tú eres difícil para cambiar, el pastor de los pastores te va a decir, yo te voy a ayudar y vas a cambiar. Por eso yo amo al pastor, al buen pastor, que es Jesús. Porque aún yo siendo pastor tengo defectos y tengo debilidades, pero cuando hablo con él, él me dice, te voy a ayudar, te conozco, eres aferrado y aguerrido, pero eres mi siervo y te voy a cuidar. Ustedes son ovejas, yo soy oveja, pero delante del Rey de Reyes hoy te dice el Señor, vamos a arrepentirnos y hablar de lo que Dios nos habla hoy. En pocas palabras, dice la Escritura, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. En 1 Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino por voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Todos vamos a cuidarnos a todos. Participe en cuidar a su hermano, participe en cuidarse a usted mismo, participe en ponerle límites y cuidar a sus hijos. No los deje que hagan lo que les gusta sabiendo que está fuera de la ley de Dios. Cuídelos, porque en las pantallas del teléfono y en las pantallas de la televisión está hablando cada día Satanás. Y a los más que habla son a los que están haciendo de la niñez a la pubertad. Ahí les va a hablar. Y a los jóvenes deténgalos, póngase de pie. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que el pastor de los pastores hoy va a guiarnos más? Hoy le vamos a decir, estamos arrepentidos, Señor, queremos cambiar, pero hago efectiva la oración, no quiero caer más en tentación, líbrame del mal. Cuando venga, Señor, acuérdame que soy hijo tuyo, acuérdame que tú me ves, acuérdame que esa palabra me libra de la tentación. Lo que dijo Dios es cierto. Él
nos libra de la tentación. Y hay un pastor, dice, ¿qué dice el Salmo 23? Jehová nada en lugares de delicados pastos. Cuando dice eso la palabra es efectivo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y vamos a decirle a Dios eso. Vamos a cantarle este canto y luego voy a orar por todos ustedes en el nombre de Jesús. Fíjese lo que dice este canto. Vamos a cantarlo, ya se lo sabe usted. Adelante, Sebas. ¿Tú? Pero cánteselo con todo el corazón a su pastor. A mí no. Cierre sus ojos y si quiere levante las manos a su pastor y dígale: nada, aleluya, me faltará. El Señor es mi pastor y en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor, dígale con todo el corazón, es mi pastor. Tú eres mi pastor, Señor. Tú eres mi pastor. Nada me faltará. Y el Señor es mi pastor y en pastos delicados me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, Señor, por amor de su nombre. Gracias. Aleluya. Él es nuestro pastor. Él nos guiará siempre y nos defenderá de las acechanzas del enemigo. Él no te dejará ni de día ni de noche. Él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Él te sanará, Él te salvará. Él ha preparado moradas para ti y para mí. Él es nuestro sanador, nuestro libertador. Él nunca nos ha dejado. Él es el principio, Él es el fin. Él es la omega. Él es la gloria de Dios. Mira, para basata. Una batalla. Por la vacía, para basata. Gloria. Amén. Amén. Cuando tú estás caminando y sientes la soledad
y siente la desesperación, solamente dile: pastor mío, Jesús mío, ven a confortar mi alma, ven a llenarme, Señor, con el agua de vida, porque tú eres el único que sacia mi sed. Él es el único, Señor, que da agua de vida, que da agua de vida que salta para la vida eterna. Él es el Dios eterno, el Jesús de la misericordia. Tú no estás solo, tú vas caminando, pero cuando veas que tu camino se tuerce, acuérdate, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no has conocido. Clama a mí, pídeme a mí, yo soy quien te saca del lugar del pecado. Cuando venga la tentación, clama, menciona la oración que te dije: oh Señor, no me dejes caer en tentación. Cuando veas que todo es difícil, que te gana tu debilidad, habla con Él y Él te va a ayudar. Él no te va a dejar nunca solo. Él es el Dios del amor. Él nos vino a decir esta tarde que está pastoreándonos, que nos está guardando, que nos está ayudando en los tiempos de dificultad, en los tiempos de escasez, en los tiempos de debilidad. Ahí está Él, Padre glorioso. Sí, Jesús, tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí. Si hay algún hermano, sea sincero con Dios, que diga: yo necesito la fuerza espiritual para serle fiel a Dios. Venga al frente. Si usted se cree fuerte, quédese allá. Pero si no se cree fuerte y que está pasando por dificultad, de pecado, de debilidad, venga a pedir la fuerza al Espíritu Santo hacia el frente. Venga con la confianza gloriosa de Cristo. La Biblia nos enseña: acércate al trono de la gracia con un corazón sincero, donde hallarás misericordia y el oportuno socorro, dice la palabra de Dios. Pasen al frente, acérquense más al frente. Todos nosotros tenemos el derecho, por ser hijos, de vivir en una vida sobrenatural, de poder que me sostiene y que guarda mi vida en Cristo. Señor, hoy te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, por esos tus hijos que han venido, Señor, con sinceridad, débiles tal vez en un área, Señor, endebles en caminar correctamente, Señor. Pero tú eres el Dios que da la fortaleza a todos los que estamos en este recinto, Dios, los que están enfrente y los que se quedaron atrás y los que no pudieron venir, los que nos ven por internet. En este momento declaro por el poder de Jesucristo